La madrugada del 4 de enero de 2022, una llamada alertó a las autoridades sobre una escena extraña a un costado de la carretera, en una zona rural de San Salvador. Quien llamó no sabía exactamente qué estaba viendo. Desde lejos, parecía algo abandonado, algo fuera de lugar. No fue hasta que los agentes llegaron que se dieron cuenta de que no se trataba de objetos, sino de dos cuerpos. Estaban completamente calcinados. No había documentos. No había forma de reconocerlos. Durante las primeras horas, nadie sabía quiénes eran, ni qué había ocurrido en ese lugar. Pero lo que parecía un hallazgo aislado, pronto comenzaría a revelar una historia mucho más compleja. Una que había empezado apenas horas antes, con un viaje que nunca llegó a su destino. Si quieres conocer todos los detalles, te recomiendo que te pongas cómodo y veas esta historia hasta el final. El caso de Javier Salinas e Iris Ramírez. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El 3 de enero de 2022, un hombre llamado Javier Salinas, de 36 años, originario de El Salvador, inició un viaje que en apariencia representaba una oportunidad económica. Desde hacía aproximadamente un año, trabajaba como conductor a través de una plataforma digital, y ese día había acordado realizar un traslado hacia Guatemala por un pago de $500. Debido a que el vehículo que utilizaba era rentado, no podía sacarlo del país sin un permiso notarial del propietario, un trámite que implicaba costos adicionales. Para evitar ese proceso, Javier optó por una alternativa. Le pidió a su amiga Iris Ramírez, de 26 años y enfermera de profesión, que lo acompañara utilizando su propio automóvil. A cambio, él le ofreció $250 por el viaje, a lo que Iris aceptó. El traslado había sido solicitado por un hombre identificado como Alex Hernández, alias El Coyote, quien inicialmente indicó que el destino sería Guatemala. Sin embargo, horas antes del encuentro, informó a Javier que se encontraba junto a otras personas en la playa San Diego, ubicada en el Puerto de la Libertad, por lo que el punto de recogida debía modificarse. Ese mismo día, Iris acudió previamente a un hospital privado para realizarse una prueba, tras lo cual ambos emprendieron el viaje. Durante la tarde y parte de la noche, mantuvieron comunicación con familiares y conocidos, sin reportar inconvenientes. Ya en horas de la noche, Javier envió mensajes a un grupo de conductores con quienes solía mantenerse en contacto durante sus recorridos. En uno de ellos compartió una fotografía junto a Iris, indicando que habían llegado a un rancho ubicado en la zona de la playa San Diego, tras desviarse de la ruta original a petición de los clientes. No manifestó señales de alarma ni describió alguna situación irregular. Paralelamente, Iris sostuvo una conversación por mensajería en la que expresó sentirse incómoda, señalando que no conocía a las personas con las que realizarían el viaje. A pesar de la advertencia que recibió de no continuar, el trayecto no fue cancelado. Durante la madrugada del 4 de enero, ambos dejaron de responder llamadas y mensajes. A partir de ese momento, no se volvió a tener contacto con ellos. Horas después, familiares y personas cercanas comenzaron a notar su ausencia, sin poder confirmar si habían logrado salir del país o si aún permanecían dentro del territorio. Ante la falta de información, conocidos y compañeros de trabajo iniciaron una búsqueda a través de redes sociales, difundiendo sus fotografías y datos con la esperanza de obtener alguna pista sobre su paradero. No fue sino hasta unas horas después, alrededor de las 5:15 de la mañana, que una llamada ingresó al número de emergencias. Un ciudadano que transitaba por una zona rural reportó haber visto lo que parecía ser una escena inusual a la orilla de la carretera, en un sector conocido como la Curva de Medialuna, en San Salvador. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional Civil confirmaron que no se trataba de una falsa alarma.
En una cuneta, a un costado de la vía, se encontraban dos cuerpos completamente calcinados. El estado en el que fueron encontrados dificultaba cualquier identificación inmediata. El nivel de daño era extremo, al punto que algunas personas que habían pasado previamente por la zona no habían reconocido que se trataba de restos humanos. En un primer momento, las autoridades manejaron distintas hipótesis. Incluso se llegó a considerar que podría tratarse de un caso distinto al que posteriormente se confirmaría. Sin embargo, conforme avanzaron las primeras inspecciones, quedó claro que se trataba de dos víctimas. Debido al alto grado de carbonización, que superaba en gran parte de los cuerpos el 80%, no fue posible realizar un reconocimiento visual ni encontrar documentos que permitieran establecer sus identidades en el lugar. Ante esta situación, los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se iniciarían los procedimientos científicos necesarios para determinar quiénes eran las víctimas y qué había ocurrido. Ese mismo día, familiares de Javier acudieron a las instalaciones de medicina legal para proporcionar muestras de ADN que permitieran realizar la comparación. Días después, los resultados confirmaron lo que hasta ese momento solo era una sospecha. Los cuerpos encontrados correspondían a Javier y a Iris. La noticia impactó de forma directa a sus familias, quienes horas antes aún mantenían la esperanza de encontrarlos con vida. Uno de los primeros elementos en ser analizados fueron las comunicaciones que Iris y Javier mantuvieron durante la tarde y la noche del 3 de enero. A partir de estos registros, se logró establecer una secuencia más clara de lo ocurrido antes de que se perdiera todo contacto. Un testigo, amigo de ambos, indicó que ellos se habían comunicado con él mientras se dirigían hacia la zona donde recogerían a los clientes. Durante ese trayecto, le comentaron que harían una parada en una gasolinera con la intención de comprar alimentos para las personas que transportarían. Otro testigo señaló que alrededor de las 11:30 de la noche, Iris envió un mensaje a través de una aplicación de mensajería en el que expresó sentirse nerviosa. De forma paralela, como ya hemos mencionado, Javier mantenía comunicación con otros conductores a través de un grupo de mensajería. En ninguno de estos intercambios se detectaron señales claras de alarma. No hubo mensajes de auxilio ni indicios de que percibieran un peligro inminente. A partir de ese momento, la comunicación se interrumpió por completo. Con base en estos registros y con el análisis de las señales telefónicas, los investigadores lograron establecer una estimación del momento en que ocurrió el crimen. Según los peritajes, los hechos habrían tenido lugar entre la medianoche y las 12:30 de la madrugada del 4 de enero de 2022, pocas horas después de la última comunicación enviada por las víctimas. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue que, tras ese intervalo, los teléfonos de Iris y Javier continuaron mostrando actividad. Durante la mañana del 4 de enero, ambos dispositivos aparecían conectados a redes y registraban movimientos, pese a que ya no respondían a llamadas ni mensajes de familiares o conocidos. Para los investigadores, este detalle resultó determinante. Todo indicaba que los teléfonos estaban siendo manipulados por terceras personas. El análisis de las antenas de telefonía permitió trazar un recorrido posterior a la desaparición. Los dispositivos, que previamente habían estado activos en la zona de la playa San Diego, registraron nuevas conexiones en un punto distinto que resultaba ser el mismo lugar donde horas después serían encontrados los cuerpos. Este cruce de información permitió establecer una secuencia preliminar. Las víctimas habrían sido atacadas durante la madrugada y posteriormente, sus cuerpos fueron trasladados hasta la zona donde finalmente fueron abandonados. Con toda esta información, los detectives tomaron la decisión de centrar su atención en la zona de la playa San Diego, ya que era el último lugar donde había registro de ambos aún con vida. Durante semanas, los investigadores realizaron inspecciones en distintos ranchos del sector, buscando ubicar el lugar exacto desde donde Javier había enviado la fotografía la noche del 3 de enero. Fue hasta el 4 de febrero de 2022, un mes después del hallazgo de los cuerpos, cuando, tras varios allanamientos coordinados por la Fiscalía General de la República y la División de Investigación Criminal, lograron identificar la propiedad específica. En el interior del rancho, encontraron varios elementos que resultaron clave para la investigación. Entre ellos, un par de zapatos deportivos que pertenecían a Javier, los cuales coincidían con los que llevaba el día de su desaparición.
Además, localizaron cuerdas que, según las hipótesis de los investigadores, habrían sido utilizadas para someter a las víctimas. Uno de los hallazgos más relevantes se obtuvo mediante el uso de luminol, una sustancia que permite detectar rastros de sangre incluso después de haber sido limpiados. Las pruebas revelaron la presencia de sangre en distintas áreas del lugar, lo que indicaba que en ese sitio se había producido un hecho violento. También fueron encontrados varios recipientes con un líquido cuya composición tuvo que ser analizada, ya que se sospechaba que había sido utilizado como parte de las maniobras para eliminar evidencia. Una vez identificada la escena del crimen, las autoridades comenzaron a centrar su atención en Alex, quien era la persona que había solicitado el viaje. Las investigaciones revelaron que Javier ya había tenido contacto previo con este hombre, haciendo varios viajes para él. Este detalle resultó clave, ya que evidenciaba que no era un encuentro completamente desconocido, sino una relación en la que existía cierto grado de confianza. Eso sí, las autoridades descubrieron algo importante. Alex en realidad se llamaba José Fernando Orellana Bernabé. A partir de esta identificación, las autoridades comenzaron a rastrear el entorno de José Fernando. Mediante el análisis de llamadas, conexiones telefónicas y otros registros tecnológicos, lograron establecer vínculos entre él y varias personas que habían estado activas en las mismas zonas y horarios clave del caso. Entre estos señalados se encontraba Julio César Hernández Rivera, quien posteriormente fue vinculado con la manipulación del teléfono de Javier. También fue identificado David de Jesús Rivera Pérez, quien, según registros obtenidos durante la investigación, habría participado en el movimiento del vehículo utilizado en el traslado. En comunicaciones intervenidas, este sujeto manifestó preocupación por su situación, insistiendo en que su participación había sido limitada. A estos nombres se sumaron Edith Morena Cibrián de Álvarez y María Ángela Orellana Iraeta, quienes, de acuerdo con las investigaciones, habrían tenido un rol de apoyo. Las autoridades determinaron que colaboraban alertando sobre la presencia policial en ciertas zonas y facilitando recursos, como el uso de dispositivos móviles. Unos días después de la identificación de los implicados, se realizaron sus capturas en distintos puntos. Con estas detenciones, la investigación logró establecer un panorama más amplio del caso. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Ya con los principales sospechosos identificados y detenidos, la Fiscalía comenzó a reunir los elementos que permitirían sostener el caso ante un juez. Uno de los primeros respaldos provino de las cámaras de videovigilancia. En grabaciones obtenidas de una gasolinera, se logró observar a Iris y Javier momentos antes de llegar a la playa. En esas imágenes, ambos aparecen realizando compras, y se registra el momento en que Iris utiliza su teléfono, coincidiendo con el mensaje en el que manifestó sentirse nerviosa. A este material se sumó el análisis de las antenas telefónicas, que permitió ubicar tanto a las víctimas como a los imputados en la zona de la playa San Diego durante las horas clave, así como su posterior desplazamiento hacia donde fueron encontrados los cuerpos. Otro elemento determinante fueron las intervenciones telefónicas autorizadas por un juez. En estas comunicaciones, algunos de los implicados hacían referencia directa a los hechos. En una de las llamadas, uno de ellos mostraba preocupación por el avance de las investigaciones, mientras que José Fernando aseguraba que no había riesgo, argumentando que Javier no conocía su verdadera identidad. En otra conversación, uno de los sujetos insistía en que su participación había sido limitada al traslado del vehículo, lo que reforzaba la hipótesis de que existía una división de roles dentro del grupo. Además, se logró rastrear el recorrido del teléfono móvil de Javier después del crimen. El dispositivo fue vendido por uno de los implicados a un tercero, pasando por varias manos hasta terminar siendo ofertado en línea y adquirido por otra persona. En conjunto, estas pruebas tecnológicas, testimoniales y materiales permitieron reconstruir de forma detallada lo ocurrido, estableciendo no solo la participación de los implicados. Con toda esta información sobre la mesa, las autoridades pudieron ofrecer una reconstrucción del crimen. De acuerdo con los indicios, Iris y Javier llegaron al lugar sin percibir una amenaza inmediata.
Sin embargo, en algún punto posterior a su llegada, ambos fueron sometidos dentro del rancho. Las cuerdas encontradas en la escena y los rastros de sangre detectados mediante luminol indican que fueron inmovilizados y agredidos en ese lugar. Las autoridades determinaron que el ataque ocurrió en el interior de la propiedad, donde los agresores tenían control del entorno. La participación de varias personas habría permitido reducir a las víctimas sin que pudieran escapar o pedir ayuda. Debido al estado en que fueron encontrados los cuerpos, no fue posible establecer públicamente el método exacto con el que les quitaron la vida. Tras el hecho, los responsables procedieron a retirarles sus pertenencias, incluyendo teléfonos, documentos y dinero. Posteriormente, realizaron maniobras destinadas a eliminar evidencia, utilizando líquidos y otros elementos encontrados en el sitio. Una vez consumado el crimen, los cuerpos fueron trasladados desde el rancho hasta una zona rural. En ese lugar, les prendieron fuego y los abandonaron a un costado de la carretera. Las investigaciones también establecieron que el vehículo de Iris fue retirado del lugar por uno de los implicados, pero no se encontró alguna prueba que demostrara su posterior venta o destrucción. Además, tenemos que aclarar que jamás fue encontrado. Finalmente, los agresores manipularon los teléfonos móviles de las víctimas, manteniéndolos activos durante algunas horas más, lo que generó confusión en las primeras etapas de la búsqueda. Y ahora mismo, ustedes se estarán preguntando cuál fue el motivo del crimen. Aunque no está del todo claro, las autoridades en su momento barajaron dos posibilidades. La primera era que como Javier ya había tenido contacto con José Fernando, tal vez habría mostrado dudas o resistencia en algún punto previo, como por ejemplo, participar en alguna actividad delictiva junto a él, lo que podría haber añadido un contexto de tensión antes de los hechos, y eso hubiese desencadenado el deseo de venganza de José Fernando. La otra hipótesis era más simple, un robo que salió mal. Lamentablemente ninguno de los acusados dio una versión clara sobre esto, y a pesar del avance de la investigación, el motivo exacto nunca fue revelado. Con el paso de los meses, el caso avanzó en su fase judicial con la presentación del requerimiento fiscal y las audiencias iniciales, en las que se decretó prisión provisional para los implicados. Durante los años siguientes, la investigación continuó en etapa de instrucción, periodo en el que se recopilaron y consolidaron las pruebas materiales, tecnológicas y testimoniales que sustentaban la acusación. El proceso finalmente avanzó a juicio, donde la Fiscalía expuso la reconstrucción de los hechos, señalando la participación coordinada de varias personas en la planificación y ejecución del crimen. Entre los elementos presentados se incluyeron las intervenciones telefónicas, los análisis de ubicación, los registros de videovigilancia y los hallazgos realizados en el rancho, los cuales permitieron establecer la secuencia de lo ocurrido y el rol de cada uno de los implicados. El tribunal valoró que no se trató de un hecho aislado, sino de una acción planificada, en la que las víctimas fueron conducidas bajo engaño a un lugar donde los agresores tenían control total. Finalmente, a inicios de 2026, el tribunal dictó sentencia condenatoria contra los implicados. En conjunto, las penas impuestas superaron los 139 años de prisión, reflejando la gravedad del crimen y la participación coordinada de múltiples responsables. Con esta decisión, el caso alcanzó su cierre judicial, más de 3 años después de la desaparición de Iris y Javier. El caso dejó un impacto profundo en las familias de las víctimas, quienes enfrentaron no solo la pérdida, sino también las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Los familiares recibieron acompañamiento psicológico para sobrellevar el impacto emocional, mientras que, públicamente, algunos de ellos expresaron mensajes de perdón hacia los responsables, destacando la forma de ser de las víctimas en vida. Javier fue recordado como una persona cercana, solidaria y con disposición para ayudar a otros, mientras que Iris era reconocida por su labor en el área de salud y su compromiso profesional. A pesar de la resolución judicial, el caso dejó una huella marcada por la forma en que se desarrollaron los hechos, evidenciando cómo una situación cotidiana puede transformarse en un escenario de violencia a partir de la confianza depositada en las personas equivocadas. El caso de Iris y Javier no comenzó con violencia. Comenzó con algo cotidiano: un viaje, una oportunidad de ganar dinero, una propuesta que no parecía distinta a muchas otras. Y sin embargo, todo terminó en una escena que deja una idea difícil de ignorar.
la confianza puede ser utilizada como herramienta para llevar a alguien exactamente al lugar donde no debería estar. No hubo persecución, no hubo señales evidentes desde el inicio. Fueron guiados, paso a paso, hacia un escenario donde ya todo estaba decidido. Este caso deja una advertencia clara. Confiar no es un error, pero confiar sin cuestionar puede ser peligroso. No se trata de vivir con miedo, pero sí de entender que no todas las personas son lo que aparentan, y que, en ocasiones, basta una sola decisión equivocada para que todo cambie. Y mientras esto ocurre, existe también un discurso oficial que habla de una reducción histórica de la violencia, incluso de días sin homicidios en El Salvador. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Dónde encajan casos como este dentro de esa narrativa? Porque más allá de cifras, declaraciones o estadísticas, lo que queda es esto: 2 personas que salieron de sus casas pensando que regresarían y nunca volvieron. Y esa realidad no se puede reducir a un número. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.